Hola, hola, my dear friend, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Mujeres Evolucionando Juntas. Acá estamos una vez más para compartir, para cuestionarnos, para expandir nuestra conciencia y sobre todo para conectar con nuestro poder personal. El día de hoy traigo un episodio que me parece muy propicio hacerlo de la mano de este trend que no sé si viste en Facebook, en Instagram, en TikTok, que habla, ¿no? O que muestran fotos de cómo te veías en 2016 y cómo te ves ahora, de cómo, no sé, qué hacías en 2016 y qué haces ahora. Y me pareció muy, muy, muy guay poder traerlo, pero en modo de cosas que yo, no cosas, sino maneras en las que yo quizá pensaba o que hacía en ese entonces que ya no hago más. Podríamos llamarlo como aprendizajes que tuve en estos 10 años, porque parece mentira, pero 10 años, en 10 años puede cambiar un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es el poder? A veces vemos algo como, wow, no, es mucho tiempo, 10 años, pero cuando no te das cuenta, pasaron 10 años, ¿no? Entonces, volver a recordar el poder que tiene acciones que podemos hacer ahora y que van a impactar a largo plazo y ni siquiera tan largo plazo. Entonces quiero contarte cosas que yo fui modificando, que yo aprendí a través en estos 10 años, que me permiten hoy, de alguna manera, tener una vida, no sé cómo expresártela, no es perfecta la vida, pero se siente, no sé, con muchas posibilidades. Y creo que ese es uno de los regalos más grandes que yo te quisiera hacer, que es que puedas empezar a ver posibilidades donde antes quizás no las veías, porque esto es algo que se entrena y vamos a hablar de eso en uno de los puntos. Y es que yo antes no veía posibilidades. ¿Me entendés? O sea, la, justo ayer, en estos días, me pasó algo como que ni en mis mayores sueños me imaginaba yo vivir lo que estoy viviendo ahora. Y más adelante también va a venir un episodio que vamos a hablar de los sueños y de las metas y de que cuándo es un buen momento para rendirse o para no. Y tocamos este punto, ¿no? No me quiero adelantar, estoy haciendo mucho spoiler, pero qué importante saber que estamos construyendo algo y que tenemos opciones, que tenemos poder, que tenemos no control, pero cierto control, cierta posibilidad de elección. Así que bueno, no quiero dar muchos más rodeos y vamos con lo primero. Una de las cosas que más aprendí, que hoy lo tengo clarísimo, pero que en 2016 no lo hacía, no lo vivía, no lo veía, era saber que no todo viene con esfuerzo. Y puede haber un tema muy sutil, ¿no? De que como que nada viene con esfuerzo, como que, ¿no? Para conseguir las cosas no necesitas esfuerzo. Y es sí y no. Es decir, no todo tiene que ser sacrificio. En realidad creo que la palabra sería sacrificio. No todo tiene que ser sacrificado. Sí es verdad que cada cosa, y esto yo lo he hablado, sí es verdad que cada cosa que nosotros queremos tiene un flip side que no nos va a gustar tanto, ¿no? Y te di ejemplos creo que hace 2 podcasts, que era, no sé, vos querés ser famoso, ok, la fama tiene un flip side, tiene algo que quizás no te va a gustar, no todo lo que vos querés es todo hermoso todo el tiempo. Hay cosas que no te van a gustar tanto, quizás que vienen con eso, ¿no? No significa que las vayas a vivir, pero es probable que estén, es una posibilidad. Entonces, no todo tiene que venir siempre con esfuerzo. Y esto es algo que requiere, ¿no? Mucha, o al menos a mí me requirió mucha conciencia de darme cuenta desde dónde estaba pensando las cosas, ¿no? A qué me cerraba, a qué decía que no cuando algo no venía como yo esperaba que viniese. Y esto hoy lo puedo ver, por ejemplo, en personas a mi alrededor que siguen tomando decisiones desde que si no se ve, si, como que si es fácil, lo rechazan. Y volvamos de nuevo a esto, ¿no? La Tania de 2016 pensaba, había aprendido y vivía como que todo era un esfuerzo, ¿no? Como que, no sé, ir a estudiar era un esfuerzo, ver a mis papás trabajar era un esfuerzo. Entonces vos vas aprendiendo y vas moldeando de que la vida es un esfuerzo, ¿no? Y hay que saber diferenciar lo que requiere esfuerzo a que todo sea un esfuerzo todo el tiempo. Hoy por hoy, no es que yo creo que nada viene con esfuerzo, no es totalmente lo opuesto, pero sí aprendí a que existen tantas maneras, tantas posibilidades que no tenemos idea que pueden existir y que siempre pueden jugar en nuestro favor, que a veces cambian totalmente el rumbo de lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Pero para eso tenemos que abrirnos a recibir no siempre de la manera en que estábamos esperando que llegue. Por ejemplo, puede que yo haga
¿no? Mi mejor resumen y aplique a 10 trabajos, aplique a 100 trabajos, aplique a 200 trabajos y yo piense, wow, me está costando esfuerzo conseguir trabajo, ¿no? Esta es una posibilidad. Pero ahora también está otras opciones, ¿no? O sea, hay un campo que yo no estoy viendo y es que me pueden llegar un trabajo a través de un conocido, sin yo haber movido nada, ¿no? No sé si les pasó, si conocen a alguna persona que todo el tiempo parece que las cosas juegan a su favor, que la persona estaba pensando en, no sé, comprarse algo y alguien se lo regala, que la persona estaba pensando en buscar trabajo y alguien le ofrece. No sé si les pasó, yo conozco personas así. Y me parece súper increíble que estas personas están en esa frecuencia, ¿no? O sea, piensan de esa manera, como que todo siempre es gonna work out for them. Siempre todo funciona a su favor. Y como ellos se mueven desde ahí, de alguna manera es lo que ven. Justo ayer estaba viendo un documental, no un documental, una charla de un psicólogo canadiense muy, muy renombrado, se me olvidó el nombre, y él habla, ¿no? Y hace un experimento de cómo tu cerebro en lo que está enfocado es lo único que está capacitado, no que está capacitado, pero es lo único que va a ver porque está enfocado en eso, ¿no? Y muestran un experimento que sus alumnos hicieron. Hay 8 alumnos, no sé, 4 con remera blanca y otros 4 con remera negra. Y dice, contá cuántas veces los alumnos de remera blanca se pasan la pelota, ¿no? Entonces, como vos estás enfocado en contar cuántas veces la pelota se pasa entre las personas de remera blanca, en un momento te hacen la pregunta, ¿te diste cuenta que apareció una persona caminando de remera negra? Otra persona, otra remera negra, una quinta, y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás enfocado contando cuántas veces se pasan la pelota los de remera blanca. Lo mismo pasa cuando vos estás enfocado, y este es uno de los grandes aprendizajes, en que todo tiene que venir con esfuerzo, es lo único que tu cerebro va a buscar, elegir, ver y aceptar. Si algo viene muy fácil, no es como, no, 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 esto tiene que costar, no voy a aceptar la oportunidad, a veces no la voy a ver a la oportunidad, y así, claro, la vida me sigue mostrando de que todo viene con esfuerzo. Es como que la mente confirma lo que cree, ¿no? Y esto lo aprendí un poco con el cuestionamiento de todo lo que yo creía y después con la apertura, ¿no? Como alguien me regala algo y yo tipo, ok, ¿lo acepto? ¿No lo acepto? ¿Me niego? ¿No me niego? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo acepto? ¿No? Si vos le regalas algo a alguien y la persona como, ok, gracias, ¿no? O cómo te responde la persona, cómo lo recibe, va a determinar si vos le seguís dando lo mismo o no le das más, o le quitas, o no sé, ¿no? Entonces, cómo recibimos impacta en qué es lo que seguimos recibiendo después. Así que mucho ojo con este punto. A mí me voló la cabeza de cuando te abrís a recibir lo increíble que puede ser. Y de nuevo, esto no es para romantizar que todo te va a venir sin esfuerzo, no es para romantizar la vida, pero sí que a la vida le podemos poner cosas románticas como hago mi parte, evoluciono en mi parte, ¿no? Como soy consistente en mi parte y en paralelo la vida juega a mi favor trayéndome como estos regalitos que yo estoy dispuesta a recibir. Así que ese es como un primer punto. Lo segundo que me pasa, que ya no me pasa y que antes me pasaba mucho, es esto de sufrir por alguien, por una pareja generalmente, y tener como cierto apego, ¿no? A estas parejas. Y eso se basó en reconocer un poco mis heridas, lo que siento al como que ser muy consciente, self-awareness de mis emociones, ¿no? Que se me despierta, cuándo se me despierta, cómo impacta eso en las decisiones que tomo. Esto es algo que marcó, y si las que me conocen desde el principio saben, fue mi talón de Aquiles desde el principio. Mis relaciones fueron mi talón de Aquiles desde el principio porque, claro, era muy apegada, tenía cierta tendencia al control, ¿no? Sufría un montón por las personas, por mis relaciones, ya sea por celos, ya sea por desconfianza, ya sea por baja autoestima. Y hoy no verlo así, no estar apegada a mi esposo, es como que quiero que veamos esto. Es verdad que también hay una parte de la otra persona, ¿no? Que quizás hay personas como que llegan y automáticamente ya son ese espacio seguro. No es que vos tenés que moldearlos, no es que vos tenés que hacer algo, ya son ese espacio seguro. Pero ahora, cómo vos desde tu herida reaccionás, cómo vos desde tu herida te comportás
y cuánto la persona está dispuesta a estar ahí, ¿no? Mientras vos de alguna manera sanás, de alguna manera evolucionás. No siempre las personas están dispuestas a esperar. Y esto es como de los dos lados, ¿no? Viene la persona que está en un amor sano, pero ¿qué haces vos con eso que viene? ¿No? Y yo aprendí a través de mi esposo y a través de yo querer lo mejor para nuestra relación, a trabajar estos apegos, a trabajar esta desconfianza, a darme cuenta de que había algo que yo podía hacer, ¿no? Esta falta de autoestima, este no sentirme linda, este dudar de mí, de mi valor. Hubo mucho trabajo ahí que ahora se ven reflejados, ¿no? En frutos, en cómo nos comunicamos, en cómo hablamos, en qué co-creamos, en qué hacemos juntos, en qué decisiones tomamos. Es como, es re importante esto de self-awareness de nosotros. Y ahora vamos al tercer punto, que es no solo de nuestras emociones, no es ser consciente de nuestras emociones, sino que quizás y principalmente no creerme mis pensamientos, ser consciente de lo que estoy pensando. Muchas veces va a ser pensamiento, emoción, pero también es emoción, pensamiento, ¿no? Es decir, cuando yo me acostumbro, ¿no? Vamos a tomar el primer punto como ejemplo. Cuando yo me acostumbro a que todo tiene que venir con esfuerzo, como que mi primera reacción va a ser estar cómoda con el esfuerzo, ¿no? Entonces primero es la emoción y después me justifico el cómo me siento para justificar esta emoción. Ahora, cuando algo es muy fácil, no solo que mi cuerpo se va a tensar y va a decir, ¿cómo que esto es fácil? ¿Cómo que esto es fácil? No puede venir fácil. Sino que mi mente luego va a tratar de justificar por qué no puede ser o por qué deberíamos sabotear esta situación que me llegó de manera fácil, entre comillas, ¿no? Entonces, uno de los mayores cambios que pasaron en estos 10 años es haberme entrenado en ya no creerme todos mis pensamientos. Entonces, cada que viene un pensamiento, es como que, para Tania, como vamos a discernir este pensamiento, vamos a cuestionarlo un poquito. Y yo sé, y a veces me ha pasado en el último tiempo, año diría sobre todo, como que a veces preguntarme, ¿no? ¿Cuál es el límite de cuestionarte? ¿Todo tiene que ser cuestionable? ¿Todo tiene que ser cuestionado? Porque claro, también cuando cuestionas todo, es verdad que nada es tierra firme, todo es como agua, ¿no? Todo es, ¿cómo se dice? Como un terreno pantanoso. Y eso también es verdad que genera cierta, ¿cómo te digo? Incertidumbre, ¿no? Es como que si nada es real, ¿qué es real? Porque la mente, el cuerpo quizás quiere algo de qué sostenerse, ¿no? Entonces, sí que estuve indagando un poco en esto de, ok, ¿cuándo es suficiente el cuestionarse los pensamientos? Pero sí que al inicio, cuando estamos empezando nuestro trabajo de autoconocimiento, ¿no? O de self-awareness, es importante cuestionar los pensamientos con los que ya veníamos del pasado, que nos mantenían sufriendo, que nos mantenían desempoderadas, que nos mantenían víctimas. Ahí creo que sí es súper importante ser consistente con cuestionar los pensamientos. Y claro, que cada cierto tiempo está bueno como decir, esto que estoy pensando realmente es así, o esto que estoy, desde donde estoy viendo la vida ahora, es real, que me está moviendo, ¿no? Como que cada cierto tiempo hacernos alguna pregunta que va a incomodar, pero por el simple hecho también de jugar, ¿no? Recordemos, que es algo que hablo mucho, de que al final esto es un juego para seguir expandiendo nuestra conciencia y al ser un juego le quita como el repeso de que después de esta vida ya está, no, vamos a seguir jugando hasta que nuestra conciencia, nuestra alma se sienta lista, finita, terminada, si es que eso en algún momento llega o es posible. Entonces, uno de los grandes más cambios, como te decía el punto 3, es que ya no me creo todos mis pensamientos. Hay una pausa que se genera, hay una pausa que pregunta, y ahí se da el espacio para todo lo que viene después, que es tomar nuestro poder co-creador. Vamos con la anteúltima que quiero compartirte, y es que aprendí justamente hace muy poco, lo importante que es dejar el pasado en el pasado, ¿no? Porque es verdad que el pasado forma parte de nuestra historia, ¿no? Lo que vivimos forma parte de, de alguna manera, quiénes somos y puede moldear o influir en quiénes somos, pero está bueno, y volvemos al punto 3 de cuestionarnos, ¿no? ¿Hasta dónde nos arrastra lo que vivimos en el pasado o el dolor que sentimos en el pasado? ¿Hasta dónde nos arrastra e influye hoy en las decisiones del presente y del futuro? Y te voy a poner un ejemplo, que es justamente el que estuve
viviendo y experimentando, ¿no? Y es que nosotros, por ejemplo, tenemos una casa en Argentina. Una casa que a mis papás les costó construir un montón. Costó de esfuerzo, sí, les costó de sacrificio, de horas de trabajo, de días, ¿no? De cansancio. Entonces está esa casa en la que ya ninguna persona de nosotras, de mi familia, va a vivir, ninguno, diríamos. Nadie va a vivir. Entonces, esta casa se piensa vender. Tenemos la idea de venderla, ¿no? Pero a la vez, es verdad que a mis papás les genera cierta tristeza, ¿no? Como cierta melancolía, cierta angustia, el hecho de dejar en el pasado todos esos recuerdos, ¿no? De nuestra niñez, esos recuerdos de lo que vivimos, de todos los cumpleaños que pasamos, nuestras confirmaciones, lo que sea, todo lo que, esa carga emocional que tiene nuestra casa. Y claro, si nos dejamos llevar por esas emociones de todo lo que fue el pasado, podríamos no venderla, ¿no? Ahora tenemos que también tener en consideración, ok, pensando en mi presente y en lo que yo quiero crear en mi futuro, ¿qué decisión se alinea? Como no solo me duele dejar mi casa porque me costó mucho, entonces no la vendo. Y eso aplica a cualquier cosa, ¿no? Las mismas relaciones. Cuando a mí me costó mucho conseguir una relación que yo quería y me tardé 6 años, 7 años y al fin la tengo, quizás cuando me doy cuenta de que, ok, estoy bien en la relación, no me encanta, pero me costó un montón, no la dejo, porque le pongo la carga a todo el pasado que fue, que me costó. Entonces está bueno saber de alguna manera integrar el pasado sin dejar que todo el tiempo tome decisiones por mí. Es decir, que nos sirva para aprender, para mirar con amor el aprendizaje que me dio, lo aprendido, pero resistirnos a cerrar un capítulo solo por lo mucho que nos costó, también tiene un costo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si nos vamos más a lo lógico, el punto, entre comillas, real, es que el presente y solo lo que está pasando en este momento es lo que es real. El pasado, lo que pasó, lo podemos tomar como aprendizaje, tenerlo con aprendizaje, como te decía, mirarlo con aprendizaje, pero no está pasando más. Se terminó, se cerró. Y de nuevo, llévate los aprendizajes, llévate los momentos lindos, pero guarda, porque también vivir solamente recordando el pasado y arrastrando los dolores del pasado sin hacer el duelo, sin hacer el cierre, entre comillas, que dure lo que tenga que durar. Pero mientras no hagas el cierre, te va a seguir costando decisiones del presente y del futuro. Entonces aprendí que el pasado tiene mucho poder de aprendizaje y ese es el poder que le puedo dar, que le quiero dar, ¿no? Como qué hermoso lo que vivimos o qué duro lo que vivimos, ¿no? Porque yo hoy miro al pasado, por ejemplo, no sé, mis relaciones, mi casa, ¿no? Me genera una nostalgia, pero ¿hasta dónde dejo que me afecte, ¿no? O sea, ¿cómo lo veo? De nuevo la perspectiva, ¿cómo lo veo? Como, ay, mi casa se va a vender, nunca más la voy a ver. Y me quedo en ese dolor o digo, wow, mi casa, todo lo que hemos vivido y miro para adelante, ¿no? Y me aprendo a sostener en esos momentos de incomodidad, de dejar atrás, entre comillas, ya sea algo tangible o algo más emocional, intangible, como es una vida en el pasado, como es una ciudad. Y vamos con lo último que te quiero compartir, que es otro de los grandes cambios que tuve, que vi, que aprendí en estos 10 años, y es que es súper importante tener la información suficiente, necesaria y oportuna para poder tomar decisiones con mejor margen. Es decir, que podamos ampliar lo que sabemos, lo que conocemos, lo que pensamos en las distintas áreas de nuestra vida, nos va a permitir elegir entre más opciones. Es decir, cuando yo conozco un tipo de vida, este es el tipo de vida y es lo único que conozco, no puedo elegir otra cosa, no estoy eligiendo esa vida. Es lo único que conozco, entonces no tengo elección. Pero cuando yo tengo 10 posibilidades, ahí sí puedo elegir, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es que depende de nosotras, depende de nosotros movernos a ampliar esa lista de información o esa lista de opciones, entre comillas, que vemos que tenemos de las que barajamos, ¿no? En 2016 yo todavía no me cuestionaba todo lo que era posible y estaba haciendo lo que estaba haciendo porque era lo que sabía que tenía que hacer. Sí tenía sueños, pero eran relacionados a ese mismo tema porque era lo que yo conocía. Pero ahora, hoy a este momento, 2026, las opciones que veo son infinitas.
Es como, y sé que hay opciones todavía que no conozco, no necesito conocerlas ahora. Es decir, no es todo el tiempo estar buscando más opciones, pero sí es verdad que podemos ampliar las opciones que tenemos a medida que vamos presentándonos en nuevos niveles. ¿No? Yo estoy acá, ok, ¿qué opciones hay? Y de esas opciones, ¿cuáles resuenan conmigo? Que me permiten o que me ayudan a tomar una decisión o que pueden sumar en mi perspectiva de tomar una decisión, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Si yo solo salí con 2 hombres en mi vida y no salgo de mi casa y no hago otras actividades y no sé, ¿no? Mi vida amorosa es muy limitada porque mis relaciones en general son muy limitadas. Claro, a quién yo voy a elegir va a estar muy determinado por eso que yo veo, por esa... y es algo más o menos lo que me pasaba a mí, ¿no? ¿Cuáles eran mis relaciones? ¿Cuáles eran los chicos que yo veía? Eran los doctores, eran enfermeros, eran, no sé, administrativos del hospital. Era el único tipo de hombre que yo veía. ¿Por qué? Porque yo no salía a tomar, yo no salía con amigas, yo no salía. Entonces, esa era mi vida y muy probable si yo me hubiese quedado en ese ámbito solamente, hubiese terminado con alguien de ahí. Y no digo que está mal ni bien, no, pero lo que voy no es lo mismo a si la Tania de ese momento salía, tenía amigas, tenía amigos, conocía personas, hacía actividades. Mi vida hubiese sido distinta, aunque lo hubiese no existe, porque yo hubiese tenido posibilidades diferentes, ¿no? Y todo el tiempo tenemos la posibilidad de ampliar las experiencias, las posibilidades que tenemos, abriéndonos a cuestionar, abriéndonos a hacernos preguntas, abriéndonos a ver un poco más allá de lo que estamos viendo. Ya fue en 2018 que yo estaba mucho más metida en el desarrollo personal, a ver, no demasiado, pero estaba un poco más metida y más involucrada. Entonces empecé a mirar, este tipo de relación es posible. Yo conocía las relaciones, ¿no? Donde los celos primaban, eran las relaciones donde la mujer era como que ocupaba un lugar más chico que el hombre, ¿no? Donde la mujer criaba a sus hijas o se quedaba en casa. Y luego, a medida de que me fui interesando en quiero una relación mejor, empecé a ver otros tipos de relaciones. Y dije, esto también es posible. Y bueno, viendo más opciones, experimentando más alternativas, podés elegir dónde querés ir, ¿no? Y no es solo tener muchas opciones por tener muchas opciones, sino que es tener muchas opciones y sentir cuál de todas esas se sienten bien en el fondo de mi corazón, se sienten alineadas conmigo, con quién soy, con lo que quiero ser, con lo que puedo ser, porque es verdad, no a todos nos llama a hacer algo de la misma manera. Es decir, yo hoy veo a coaches, veo a personas de marketing y no sé, ponerle que sigo a 10, 15 personas y cada una tiene su energía. Y habrá algo que me guste de una, habrá mucho que me guste de otra, habrá algo que me guste de otra, pero no siempre vamos a conectar con todos de la misma manera. Y lo mismo pasa con las opciones, oportunidades o posibilidades. No todas las opciones son opciones que me mueven el corazón y la entraña. Y tengo que aprender a reconocer cuáles son esas que a mí me mueven. Así que, my dear friend, acá te comparto 5 de los cambios que se dieron en mi vida, que hice en mi vida. Es interesante porque no sé cuándo ponerme mérito, porque a veces siento que me pongo mucho mérito, pero sí es verdad que todos los pasos que di, ya sea con miedo, sin miedo, equivocándome, no equivocándome, los di yo, con más información, con menos información, pero los di yo. Entonces, hacernos responsables de lo que hacemos, tanto que lo que sale bien como lo que sale mal, entre comillas mal, nos sirve para seguir tomando responsabilidad y seguir dando pasos que cada vez se alineen más a quién queremos ser, a quién soñamos ser, a quién podemos ser y no simplemente dejar que la vida nos pase. Entonces nada, espero que este episodio te haya gustado y si te parece, déjame en los comentarios algún aprendizaje que hayas llevadote en estos 10 años que más marcó tu vida, ¿por qué no? Para compartirlo entre todas nosotras. Nos vemos en el próximo episodio y sigamos evolucionando juntas. Chao.